Buenos días y presente, señor secretario. Díaz Granados Torres, Luis Eduardo. Luis Eduardo Díaz Granados, presente, señor secretario. Durán Barrera Jaime Enrique. Durán Barrera Jaime Enrique. Lo veo conectado aquí. No sé si tiene problemas con el audio. García Turbay Lidio. Gómez Jiménez Juan Diego. Presente, señor secretario, con los buenos días para usted y para todos los senadores presentes. Gracias, presidente. Holguín Moreno Paula Andrea. También la veo en la plataforma. Senadora Paola Holguín. Macías Tobar Ernesto. Presente, señor secretario, buenos días. Tengo inconvenientes con el video. Dice que no puede iniciar porque el anfitrión no lo ha habilitado. Le ruego el favor allá. Entonces eso tiene que ver cuando hizo el inicio de su sesión de hoy, tiene que darle iniciar con video, porque lo está bloqueando desde allá. Aquí no tenemos ningún bloqueo. Correcto, voy a revisar. Muchas gracias. Por favor, lo revise. Pérez Oyola José Luis. Entiendo que sigue con excusa el honorable senador José Luis. Sanguino Páez Antonio. Sanguino Páez Antonio, presente, señor secretario. Presente. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold, presente, señor secretario. Suárez Vargas. Valencia Medina Feliciano. Senador Feliciano Valencia Medina, presente. Presente, sí. Virgüez Piraquive Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo, presente, señor secretario. Le informo, señor presidente, que han contestado 8 senadores a lista y sin embargo se registra en la plataforma también la presencia del senador Jaime Durán y la senadora Paola Holguín, que en el llamado a lista no pudieron contestar, pero que los veo en la plataforma. Señor presidente, entonces con su venia me permito darle lectura al orden del día para la sesión del día de hoy. Permítame, señor presidente. Adelante, adelante, secretario. Gracias. Orden del día, Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa Nacional, Comercio Exterior y Honores Patrios. Honorable Senado de la República, sesión ordinaria no presencial del martes 3 de noviembre de 2020, siendo las 10:12 de la mañana. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, discusión y votación de proyectos de ley anunciados en la sesión anterior. Informo que tenemos para hoy el estudio, discusión y votación de 17 proyectos de ley que ya han sido debidamente anunciados. Y el tercer punto están las proposiciones y varios de los honorables senadores. Está leído el orden del día, señor presidente, para que por favor... Doctor Diego, presente. Consideración. Diego, presente. Se registra la presencia, señor presidente, del senador Jaime Durán Barrera. Así es, secretario. En consideración el orden del día leído. Sí lo aprueba, señor presidente, sin ninguna observación los honorables senadores. Gracias, secretario. Siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. Segundo, discusión y votación de proyectos de ley anunciados en sesión anterior. Primer punto, el proyecto de ley número 243 de 2020, Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre el traslado de personas condenadas, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016. Señor presidente, me permito informarle frente a los 3 primeros proyectos de ley que son los relacionados con la República Italiana. El senador Iván Cepeda ha presentado 3 impedimentos que con su venia me permito darles lectura si usted así lo considera. Claro que sí, señor secretario. Proceda. Dice así: impedimento para respetado senador Juan Diego Gómez, presidente de Comisión Segunda Ciudad.
referencia e impedimento para discutir y votar el proyecto de ley 243 de 2020 Senado, por medio del cual se aprueba el tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre el traslado de personas condenadas, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016. Señor presidente, recibo un atento saludo. Por medio del presente escrito me declaro impedido para participar en la discusión y votación del proyecto de ley 243 de 2020 Senado, proyecto de ley 243 de 2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre el traslado de personas condenadas, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016, por existir un posible conflicto de intereses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política y 286 de la Ley Quinta de 1992, Reglamento Interno del Congreso, modificado por el artículo primero de la Ley 2003 de 2019. Lo anterior, por cuanto el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ha sido llamado a declarar en una investigación en la que actuó en calidad de víctima, y como es de conocimiento público, el 11 de febrero de la anualidad solicitó su deportación a Italia, cumplida la pena de prisión de 15 años, a la cual fue condenado por narcotráfico en los Estados Unidos de América. Y el gobierno colombiano, el 20 de agosto pasado, ha pedido a los Estados Unidos de América su extradición a Colombia, la cual no ha sido resuelta. Cordialmente, Iván Cepeda Castro. Y no sé si me corrige el senador Cepeda, pero entiendo que los tres impedimentos vienen en el mismo sentido. Eso es correcto, señor secretario. Así es, señor presidente. Entonces sería, para dejar la claridad, sería impedimento para el proyecto de ley 244 de 2020 Senado, el 245 de 2020 Senado y el 243 de 2020 Senado, que son los primeros tres puntos del orden del día. Así es, secretario. Debemos llamar a lista para proceder a la votación del impedimento. ¿Tenemos algún mecanismo electrónico para hacerlo? No, señor presidente, tendríamos que hacer el llamado a lista. Entonces vamos a poner en consideración el impedimento. Sírvase llamar a lista para hacer la respectiva votación. Así se hará, señor presidente. También registro la presencia de la honorable senadora Paola Holguín, que como lo mencioné estaba en la plataforma, pero su audio tenía algunos inconvenientes. Entonces, con la venia del señor presidente, se procede a llamar a lista para la aprobación o no aprobación de los tres impedimentos presentados por el honorable senador Iván Cepeda con relación a los tres proyectos de ley del orden del día, de los primeros tres puntos del orden del día. Cepeda Castro Iván. No lo vota lógicamente. Y se deja constancia que el senador Cepeda se ha retirado de la plataforma, señor presidente. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Negativo, señor secretario. No. Durán Barrera Jaime Enrique. No. No. García Turbay Lidio. Gómez Jiménez Juan Diego. No. No. Holguín Moreno Paola Andrea. No, señor secretario. No. Macías Tobar Ernesto. No, señor secretario. No. Pérez Oyola José Luis. Sanguino Páez Antonio. No, señor secretario. No. Suárez Vargas John Harold. No, señor secretario. No. Valencia Medina Feliciano. Voto no, señor secretario. No. Virgües Piracuí Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. No, señor secretario. Le informo, señor presidente, que han contestado por el no 9 honorables senadores, por el sí ninguno. En consecuencia, ha sido negado el impedimento presentado por los tres impedimentos presentados por el honorable senador Iván Cepeda. Gracias, señor secretario. Sirva a informarle al senador Cepeda que su impedimento ha sido negado y que proceda nuevamente a ingresar a la plataforma. Así se hará, señor presidente. Y sírvase continuar con el orden del día, señor secretario.
Señor presidente, ya se le ha informado al honorable senador Iván Cepeda y con su venia me permito entonces dar inicio al primer proyecto de ley número 243 de 2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre el traslado de personas condenadas, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016. Los autores, la ministra de Relaciones Exteriores, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de funciones del despacho. Los ponentes, la honorable senadora Paola Holguín Moreno y el honorable senador Luis Eduardo Díaz Granados, quienes se encuentran presentes, señor presidente. Perfecto, señor secretario. ¿Quién va a intervenir primero en la presentación del proyecto? ¿La senadora Paola o el senador Luis Eduardo Díaz Granados? Creo que la senadora Paola, como coordinadora ponente. Correcto. Tiene la palabra entonces la senadora Paola Holguín. Muchas gracias, presidente. Con el senador Díaz Granados, primero quiero aclarar que hoy vamos a votar inicialmente 3 proyectos de ley que son un paquete muy importante de cooperación entre Colombia e Italia en temas de extradición, de cooperación judicial en temas penales, y este tratado, que es el primero, que aprueba el traslado de personas condenadas entre Colombia e Italia. Los 3 proyectos que vamos a votar fueron suscritos el 16 de diciembre de 2016. Este primer proyecto lo que busca es establecer e incorporar en nuestro ordenamiento jurídico unas herramientas efectivas, eficientes y eficaces de asistencia mutua y recíproca entre Colombia e Italia para que se puedan adelantar las gestiones y los trámites necesarios para que los nacionales de cada estado puedan regresar a su país de origen para terminar de cumplir la sentencia impuesta por la otra parte. Este proyecto es muy importante porque está fundado en 2 artículos de la Constitución, donde se establece que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana. Y eso es lo que busca este proyecto. Es un instrumento bilateral, como les decía, de cooperación judicial que busca también facilitar la resocialización de personas privadas de su libertad, haciendo que regresen a su país de origen para facilitar también la cercanía con el núcleo social original, ofreciéndoles la posibilidad de cumplir ahí sus penas. Es muy importante aclarar que de 2010 a la fecha en Colombia hay 48 italianos condenados, de ellos ya varios tienen pena cumplida. Y en Italia hay 177 colombianos en este momento, 90 condenados, 44 en investigación, 39 en juicio, 3 en espera de deportación y 1 que no reporta por un tema de confidencialidad. La mayoría de los italianos condenados en Colombia son por temas de narcotráfico. Lo mismo sucede con los colombianos que están en Italia. Hay 92 por narcotráfico y 51 por robo o hurto. Este es un proyecto que consta de 20 artículos. Ustedes saben que los tratados tienen que votarse de manera nominal, que no aceptan ningún tipo de modificación, y este primer tratado es importante por lo que decíamos, el tema de la protección de la dignidad humana de nuestros connacionales, el tema de facilitar la resocialización y que estén cerca a su núcleo social. Y simplemente lo que busca es que colombianos e italianos que estén privados de la libertad puedan terminar de pagar sus condenas en los países de origen. Yo creo que de manera general este es el proyecto y el propósito. No sé si el senador Díaz Granados quiere agregar algo más. Sí, muchas gracias, senadora y señor presidente. Yo creo que la explicación que ha dado la senadora Paola Holguín ha sido amplia y suficiente, y teniendo en cuenta que hay varios proyectos, entre otras 2 más en este mismo sentido, de tratados con la República Italiana, yo no quisiera agregar nada adicional, más allá de que es de todas maneras un gesto humanitario para que, como ella bien lo anotó, los connacionales colombianos puedan terminar sus penas en nuestro país y sobre esa base puedan tener pues la cercanía de sus familiares y no estar en unas condiciones adversas y complejas
en un país extranjero. Entonces, realmente yo creo que la explicación ha sido amplia y suficiente y nos queda claro a todos el mensaje. Así las cosas, señor presidente, para que por favor usted ponga en consideración la proposición final con que termina el informe de ponencia. Vamos entonces a someter a consideración la proposición y el texto con que termina el informe de ponencia, señor secretario, para proceder a la aprobación, a la votación del proyecto. Señor presidente, honorables senadores, la proposición final con que termina la ponencia dice así: proposición por las consideraciones expuestas en el presente informe, rendimos ponencia positiva y solicitamos a los honorables senadores de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar el proyecto de ley 243 de 2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre el traslado de personas condenadas, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016. Senadores ponentes Luis Eduardo Díaz Granados y la coordinadora, la honorable senadora Paola Holguín. Está leída la proposición final, señor presidente. En consideración la proposición final con que termina el informe de ponencia, señor secretario. Me permito, señor presidente, con su venia, hacer el llamado a lista para la votación de la proposición. Cepeda Castro Iván. Para la votación de la proposición final, honorables senadores, Cepeda Castro Iván. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Luis Díaz Granados vota sí. Sí. Durán Barrera Jaime Enrique. Vota sí, señor secretario. Vota sí. García Turbay Lidio. Gómez Jiménez Juan Diego. Gómez Jiménez Juan Diego vota sí. Holguín Moreno Paula Andrea. Vota sí, senador Juan Diego. Holguín Moreno Paula vota sí, señor secretario. Vota sí. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Vota sí. Pérez Oyola José Luis. Sanguino Páez Antonio. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold vota sí, señor secretario. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Voto sí, señor secretario. Vota sí, senador Feliciano. Virgües Piraquive Manuel Antonio. Voto sí, señor secretario. Vota sí, senador Virgües. Zambrano Erazo Werner. Voto sí, doctor Diego. Vota sí, senador Werner. Le informo, señor presidente, 10 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición final con que termina el informe de ponencia. Señor secretario, sírvase verificar si hay artículos con proposición o si tenemos los artículos con el texto como viene en la ponencia. Señor presidente, el proyecto de ley tiene 3 artículos, no tiene ninguna proposición y los señores ponentes han solicitado la omisión de la lectura del articulado. Perfecto, señor secretario. Entonces vamos a poner en consideración, ¿qué sigue? Para poner en consideración. El articulado, señor presidente. El articulado. Sí. Correcto. Entonces vamos a poner en consideración el articulado, señor secretario. Para el articulado, honorables senadores, Cepeda Castro Iván. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Luis Díaz Granados vota sí. Vota sí. Durán Barrera Jaime. Voto sí, señor secretario. Vota sí. García Turbay Lidio. Gómez Jiménez Juan. Juan Diego Gómez vota sí. Vota sí, senador. Holguín Moreno Paola Andrea. Holguín Moreno Paola vota sí, señor secretario. Vota sí, senadora. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Vota sí. Pérez Oyola José Luis. Sanguino Páez Antonio. Voto sí, señor secretario. Vota sí, senador Sanguino. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold vota sí. Vota sí, senador John Harold. Valencia Medina Feliciano. Voto sí, señor secretario. Sí, senador Feliciano. Virgües Piraquive Manuel Antonio. Senador Virgües. Voto sí, señor secretario. Voto sí, señor secretario. Vota sí, el senador Virgües. Zambrano Erazo Werner.
Werner Zambrano Erazo vota sí. Doctor Diego. Vota sí, senador Werner. Le informo, señor presidente, 11 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobado el articulado del proyecto de ley. Con su venia para darle lectura al título del proyecto de ley, señor presidente, y posteriormente para que usted ponga en consideración el título y el querer de los honorables senadores de que este proyecto tenga segundo debate. Perfecto, señor secretario. Sírvase continuar entonces con... Título del proyecto de ley, por medio del cual, proyecto de ley número 243 de 2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre el traslado de personas condenadas, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016. ¿Está leído el título, señor presidente? Por favor, poner en consideración el título y el querer de que tenga segundo debate este proyecto de ley. En consideración el título del proyecto y se le pregunta a los honorables senadores si quieren que este proyecto continúe por el segundo debate. Sí. De acuerdo con sus instrucciones, señor presidente, me permito llamar a lista. Cepeda Castro Iván. Cepeda Castro Iván. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Luis Díaz Granados vota sí. Vota sí, senador Díaz Granados. Durán Barrera Jaime. Voto sí, señor secretario. Vota sí. García Turbay Lidio. Gómez Jiménez Juan Diego. Gómez Jiménez Juan Diego vota sí. Vota sí. Holguín Moreno Paola. Holguín Moreno Paola vota sí, señor secretario. Vota sí. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Vota sí. Pérez Oyola José Luis. Sanguino Páez Antonio. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Suárez Vargas Llorjal. Suárez Vargas Llorjal vota sí. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Virgüez Piraquive Manuel Antonio. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Zambrano Erazo Werner. Voto sí, doctor Diego. Vota sí, senador Werner. Le informo, señor presidente, 10 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobado el título del proyecto de ley y el querer de los honorables senadores de que este tenga segundo debate. Señor secretario, sírvase continuar con el orden del día. Perfecto, señor presidente. Siguiente punto del orden del día es el proyecto de ley número 245-2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República Italiana, suscrito en Roma, República de Italia, el 16 de diciembre de 2016. Los ponentes, la honorable senadora Paola Holguín y el honorable senador Luis Eduardo Díaz Granados, quienes se encuentran presentes, señor presidente. Señor secretario, permítame, ¿quiénes son los ponentes? Me repite, por favor. Senadora Paola Holguín y senador Luis Eduardo Díaz Granados, señor presidente. Correcto. La senadora Holguín es la coordinadora ponente, o en este caso es el senador Díaz Granados. Entiendo que la senadora Paola Holguín también. Sí, senadora. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Perdón. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley, como lo decíamos, ahora es parte del paquete suscrito entre Colombia y la República de Italia el 16 de diciembre de 2016. Este proyecto de ley es un tratado de extradición. El proyecto consta de 3 artículos, incluyendo la vigencia. Es el proyecto, el tratado como tal es el preámbulo y 23 artículos. Este es un elemento muy importante de cooperación judicial bilateral que busca profundizar las relaciones entre las dos naciones y la lucha contra la impunidad.
Este proyecto de ley es muy importante porque respetando el debido proceso y respetando los derechos de los ciudadanos, establece un mecanismo mucho más expedito para lograr la extradición de ciudadanos colombianos e italianos. Este proyecto tiene concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal como un órgano asesor en esta materia, donde se hizo toda la evaluación y se reconoció que este es un proyecto que respeta la Constitución, que es un proyecto que establece unos mecanismos que mantienen todo el respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos de los ciudadanos. Y yo quisiera pedirle a todos los senadores de la comisión que nos ayudaran apoyando este proyecto de, llamémoslo, extradición simplificada, que no es nada distinto a un proyecto mucho más expedito para luchar contra la impunidad y de cooperación entre ambas naciones. No sé si el doctor Díaz Granados quiere agregar algo. Sí, gracias, presidente y senadora Paola. Yo creo que en líneas generales, yo creo que queda suficientemente claro pues, su explicación. Considero en el mismo sentido que un tratado de extradición fortalece esta figura jurídica como un mecanismo de cooperación internacional penal. Se basa en un principio de reciprocidad en cuanto es con el consentimiento libre del Estado que la extradición se solicita, se concede o se ofrece. Y, en fin, yo creo que realmente es una herramienta más con que se cuenta para poder combatir, digamos, todos estos actos delictivos que pueden eventualmente afectar a ambas naciones. Entonces, no es más, y yo creo que con la explicación dada por la senadora Paola Holguín, yo creo que queda suficiente y de manera ampliamente explicado digamos, el proyecto de ley que busca ratificar estos tratados firmados en el año 2016 con la República Italiana. Señor presidente, con su venia, podemos darle lectura a la proposición final con que termina la ponencia para que usted, por favor, la ponga en consideración. La proposición final con que termina el informe de ponencia. Presidente, yo creo que le debería colaborar el vicepresidente porque... Honorable senador Werner, es que se le oye entrecortada su audio. ¿Nos puede repetir, por favor? A ver, secretario, creo que lo que está proponiendo el senador Werner es que el vicepresidente colabore en estos casos. Parece que el presidente tiene mala señal y entonces que el vicepresidente puede asumir para estos asuntos de trámite. Ok, entonces, correcto. Mientras se reintegra nuevamente el presidente de la comisión, asumo yo temporalmente esta dignidad. Entonces, señor secretario, ¿en qué vamos? Señor presidente, la lectura de la proposición final con que termina el informe de ponencia para que con su venia la leemos y después la someta a votación de los honorables senadores. Sí, por favor, señor secretario, proceda con la lectura de la proposición. La proposición final dice así: por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Comisión Segunda del Senado de la República dar primer debate y aprobar el proyecto de ley 245 de 2020 Senado, Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República Italiana, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016. Firman los honorables senadores Luis Eduardo Díaz Granados y Paola Holguín. Está leída la proposición final con que termina el informe de ponencia, señor presidente. Bueno, entonces sometemos a consideración de los honorables senadores de la Comisión Segunda Constitucional el presente informe leído. Está abierta la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Llame a lista, señor secretario, por favor. Perfecto, señor presidente. Cepeda Castro Iván. Díaz Granados Luis Eduardo. Luis Díaz Granados vota sí. Sí. Durán Barrera Jaime. Jaime Durán vota sí. Sí. García Turbay Lidio. Gómez Jiménez Juan Diego.
Holguín Moreno Paola. Holguín Moreno Paola vota sí. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Aló. Pérez Oyuela José Luis. Señor. Sanguino Páez Antonio. Sanguino Páez vota sí, señor secretario. Vota sí. Suárez Vargas John Harold. Suárez vota Vargas. Sí, señor secretario. Vota sí, perfecto. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Irgüez Piraquive Manuel Antonio. Virgüez Piraquive Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, doctor Bien. Con el voto afirmativo del senador Werner, le informo, señor presidente, 8 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición final con que termina el informe de ponencia. Okay. Con su venia nos permitimos, me permite informarle, señor presidente, que el proyecto le consta de 3 artículos, ninguno tiene proposición y los ponentes solicitan la omisión de la lectura del articulado para que por favor someta entonces la omisión de la lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley. Correcto. Entonces, como tal cual como lo anuncia el señor secretario, como lo leyó, abrimos la discusión. Anuncio que voy a cerrar. Queda cerrada. Desean los honorables integrantes de la Comisión Segunda aprobar la lectura de los artículos del presente proyecto de ley. Señor presidente, me permito entonces llamar a lista. Cepeda Castro Iván. Díaz Granados Luis. Luis Díaz Granados vota sí. Sí. Durán Barrera Jaime. Jaime Durán vota sí. Sí. García Turbay Lidio. Gómez Jiménez Juan. Holguín Moreno Paola. Holguín Moreno Paola vota sí. Vota sí. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Vota sí. Pérez Oyuela José Luis. Sanguino Páez Antonio. Sí, señor secretario. Vota sí. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold vota sí. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Virgüez Piraquive Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, doctor Bien. Vota sí, senador Zambrano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le informo, señor presidente, 8 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley. Me permito darle lectura al título del proyecto de ley, señor presidente. Proyecto de ley número 245 de 2020, Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República Italiana, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016. Está leído el título, señor presidente, para que por favor lo someta a consideración junto con la pregunta, si desean los honorables senadores, de que este proyecto tenga segundo debate. Sí, gracias, señor secretario. Entonces, se somete a consideración de los honorables integrantes de la Comisión Segunda Constitucional el título del proyecto y el deseo de que pase a segundo debate. Está abierta la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Sírvase, señor secretario, llamar a lista para saber la votación. Perfecto, señor presidente. Cepeda Castro Iván. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Luis Díaz Granados vota sí. Durán Barrera Jaime. Jaime Durán vota sí. Vota sí. García Turbay Lidio. Senador Lidio, estamos votando García Turbay. El proyecto de ley. García Turbay vota sí. Gracias, senador Lidio. Vota sí. Gómez Jiménez Juan Diego. Holguín Moreno Paola. Holguín Moreno Paola vota sí. Vota sí. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Vota sí. Pérez Oyola José Luis. Sanguino Páez Antonio. Voto sí, señor secretario.
Vota sí. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold vota sí. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Virgües Piraquive Manuel Antonio. Senador Virgües Piraquive Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, doctor Diego. Con el voto afirmativo del senador Werner Zambrano, me permito informarle, señor presidente, 9 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobado el título del proyecto de ley 245-2020 Senado y el querer de los honorables senadores de que este proyecto tenga segundo debate y curse su trámite en la plenaria del Senado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Tercer punto, señor presidente, el proyecto de ley número 244-2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre asistencia legal recíproca en materia penal, suscrito el 16 de diciembre de 2016. Ponentes, la honorable senadora Paola Holguín y el honorable senador Luis Eduardo Díaz Granados Torres, quienes se encuentran presentes, señor presidente. Sí, gracias, señor secretario. Entonces, le damos el uso de la palabra a la honorable senadora Paola Holguín, coordinadora ponente de dicho proyecto de ley. Gracias, presidente. El proyecto de ley 244 de asistencia legal recíproca en materia penal entre Colombia e Italia, suscrito el 16 de diciembre de 2016. Este proyecto tiene 3 artículos, incluyendo la vigencia, y el acuerdo como tal tiene preámbulo y 29 artículos. Este proyecto es muy importante porque, como lo resalta el gobierno nacional, estos instrumentos de cooperación y de asistencia judicial o legal logran consolidar las relaciones con los estados y contribuye al fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad transnacional. Además, fortalecen los mecanismos de seguridad nacional. Estos acuerdos ayudan a consolidar y profundizar la cooperación con las naciones que lo suscriben, tal como lo determina el artículo 9 superior de la Constitución. Estos acuerdos también son muy importantes porque favorecen la realización de los principios básicos del sistema judicial sobre acceso, eficiencia, celeridad y respeto a los ciudadanos, tal como está previsto en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Este acuerdo tiene que ver con una estrecha relación de colaboración donde se eliminan los obstáculos que están derivados de las incompatibilidades que a veces existen entre los sistemas judiciales de uno y otro país, en el marco del respeto de la soberanía a las partes que suscriben los acuerdos. Este acuerdo nos va a permitir una asistencia legal para agilizar los tradicionales mecanismos de cooperación que en materia judicial tienen ambas naciones, obviamente respetando los límites constitucionales y jurisprudenciales, tal como lo ha establecido en la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia 677 de 2013. Este instrumento es muy importante. Sabemos que está ya aprobado este tipo de acuerdos por la Corte Constitucional, que respeta nuestro marco constitucional y legal, pero nos permite sobre todo profundizar y agilizar la cooperación para poder combatir la impunidad y los delitos transnacionales. Por eso yo invito a todos los compañeros, a los senadores de la comisión, para que nos acompañen votando positivamente este acuerdo de cooperación en materia penal entre Italia y Colombia. Sí, muchas gracias, senadora Paola. Entonces, ¿con qué continuamos, señor secretario?
Señor presidente. Hay que darle lectura al informe de ponencia. Sí, señor presidente, para leer la proposición final con que termina el informe de ponencia. Por favor, señor secretario. Dice así. Proposición final. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la plenaria del Senado, a la Comisión Segunda del Senado de la República, dar primer debate y aprobar el proyecto de ley 244-2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre asistencia legal recíproca en materia penal, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016. Firman los honorables senadores Luis Eduardo Díaz Granados y Paola Holguín. Está leída la proposición final con que termina el informe de ponencia, señor presidente. Sí, gracias, señor secretario. Entonces, sometemos a consideración de los honorables integrantes de la Comisión Segunda Constitucional el informe leído. Entonces, está abierta la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Por favor, señor secretario, sírvase a llamar a lista para saber la votación de los honorables senadoras y senadores de la comisión. Sí será, señor presidente. Cepeda Castro Iván. Díaz Granados Luis. Luis Díaz Granados vota sí. Sí. Durán Barrera Jaime. Jaime Durán vota sí, señor secretario. Sí. García Turbay Lidio. García Turbay Lidio. Claro, nosotros. Gómez Jiménez Juan Diego. Gómez Jiménez Juan Diego vota sí. Sí. Holguín Moreno Paola. Holguín Moreno Paola vota sí. Vota sí. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Vota sí. ¿Estás en Santa Marta? Senador Sanguino, tiene su audio prendido, por favor, silenciarlo. Pérez Oyuela José Luis. Sanguino Páez Antonio. Sí. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Suárez Vargas John Harold. Voto sí. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Voto sí. Voto sí, señor secretario. Virgüe Espiraquí Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, señor secretario. Vota sí. Le informo, señor presidente. Señor secretario, discúlpeme, ¿esta es otra votación? Sí, señor senador, es la proposición final con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 244. Por eso, pues yo no escuché mi nombre ahorita. Sí, senador, lo llamé 2 veces, honorable senador, pero aquí registramos su voto. ¿Cómo quiere votar, senador? Por favor, voto sí. Discúlpeme que tengo un problema de conexión donde estoy, pero voto sí. Gracias. Mayor gusto. Con el voto positivo del senador Lidio García, le informo, señor presidente, 10 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición final con que termina el informe de ponencia. Le informo, señor presidente, como ya lo expresó la ponente del proyecto de ley, que el proyecto de ley tiene 3 artículos, ninguno tiene proposición, y los ponentes solicitan la omisión de la lectura del articulado para que por favor la ponga a consideración junto con el articulado del proyecto de ley. Okay. Entonces, sometemos a consideración la votación del articulado de este presente proyecto de ley. Está abierta la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Desean los honorables integrantes de la Comisión Segunda Constitucional votar favorablemente el presente punto. Honorable senador, señor presidente, me permito llamar a lista. Cepeda Castro Iván. Díaz Granados Luis. Luis Díaz Granados vota sí. Vota sí. Durán Barrera Jaime. Jaime Durán vota sí. Vota sí, senador Durán. García Turbay Lidio. García Turbay Lidio vota sí. Vota sí, senador Lidio. Juan Diego, Gómez Jiménez Juan Diego. Gómez Jiménez Juan Diego vota sí. Vota sí, senador Gómez. Holguín Moreno Paola Andrea. Holguín Moreno Paola vota sí. Vota sí, senadora Paola. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Vota sí, senador Macías.
Pérez Oyola José Luis. Sanguino Páez Antonio. Voto sí, señor secretario. Vota sí, senador Sanguino. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold vota sí, señor secretario. Vota sí, senador John Harold. Valencia Medina Feliciano. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Virgo Espiraquive Manuel. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, señor secretario. Con el voto afirmativo del senador Werner, 10 votos por el sí, ningún voto por el no, señor presidente. En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley. Con su venia me permito darle lectura al título del proyecto de ley. Proyecto de ley 244 de 2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre asistencia legal recíproca en materia penal, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016. Está leído el título, señor presidente, para que por favor lo ponga en consideración junto con la pregunta si quieren los honorables senadores que este proyecto de ley tenga segundo debate. Sí, gracias, señor secretario. Entonces, se somete a consideración el título del proyecto y el deseo de los honorables integrantes de la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República, si quieren que el presente proyecto de ley haga trámite a segundo debate. Entonces, está abierta la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Llame a lista, señor secretario, por favor, para saber la votación de los honorables senadoras y senadores. Señor presidente, honorables senadores, Cepeda Castro Iván. Díaz Granados, Luis. Luis Díaz Granados vota sí. Vota sí. Durán Barrera Jaime. Voto sí. Vota sí. García Turbay Lidio. García Turbay Lidio. Voto sí. Voto sí, señor secretario. Senador Lidio vota sí. Gómez Jiménez Juan. Gómez Jiménez Juan Diego vota sí. Vota sí. Holguín Moreno Paola. Holguín Moreno Paola vota sí. Vota sí. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Vota sí. Pérez Oyola José Luis. Sanguino Páez Antonio. Voto sí, señor secretario. Vota sí, senador Sanguino. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold vota sí, señor secretario. Vota sí, senador John Harold. Valencia Medina Feliciano. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Virgo Espiraquive Manuel. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, señor secretario. Le informo, señor presidente, 10 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobado el título del proyecto de ley y el querer de los honorables senadores de que éste haga tránsito en la plenaria del Senado. Muchas gracias, señor secretario, y le damos el uso de la palabra a la senadora Paola Holguín. Gracias, senadores. Simplemente para pedir unos minuticos que en la plataforma está la vicecanciller y el ministro de Justicia, entonces para ver si pueden darle unos minuticos a ellos para intervenir frente a estos 3 proyectos que acaban de aprobar y obviamente agradeciendo a los senadores el apoyo a estas herramientas tan importantes para todo el combate a la criminalidad y para mejorar la cooperación judicial en extradición y en tantos temas entre Italia y Colombia. Entonces, le pediría esos minutos, señor presidente. Por supuesto, honorable senadora, con todo el gusto. Le pedimos entonces al señor secretario que me certifique quiénes son las personas que van a intervenir, por favor. Señor presidente, entiendo que el viceministro Echeverry. Ok. Entonces, en consecuencia, ante la solicitud de la senadora Paola Holguín, le damos el uso de la palabra al señor viceministro Francisco Echeverry. Gracias, señor presidente, honorables congresistas, senadores, honorable senadora Paola Holguín, ponente, a la Secretaría, a todos, de parte de la señora Canciller, de parte del Gobierno Nacional, queremos agradecer la aprobación de estos 3 proyectos de ley que sin duda, como lo decía la honorable senadora Paola Holguín, son unas herramientas muy importantes para la cooperación judicial penal,
para la lucha contra el crimen, organizado, especialmente, por supuesto, el tratado de extradición entre los dos países y el tratado que permite la cooperación recíproca en materia penal. Y sin duda también quiero resaltar la importancia de la aprobación del proyecto de tratado que permite el traslado de personas condenadas. Esta pues es también una herramienta de política judicial, pero con un sentido además humanitario, porque permitirá que los condenados en una y otra jurisdicción puedan cumplir parte de las sentencias en su nación. Entonces quiero agradecerle nuevamente a la Honorable Comisión Segunda por la aprobación de estos proyectos que sin duda fortalece la cooperación con el Estado italiano, uno de nuestros grandes socios en la lucha contra el crimen. Señor presidente, de nuevo, muchísimas gracias. Sí, a usted, señor viceministro. ¿Y quién es el otro funcionario que pidió también intervenir? Señor presidente, el señor viceministro de Política Criminal, el doctor Javier Augusto Sarmiento. Ok, entonces en consecuencia le damos el uso de la palabra al señor viceministro Javier Sarmiento. Presidente, muchas gracias. Muy buenos días para todos los honorables senadores y senadoras de esta importante comisión. Simplemente presentarles un saludo de agradecimiento en nombre del señor ministro Wilson Ruiz Orejuela, como se ha indicado por parte de nuestra Cancillería. Cobra especial relevancia estos 3 proyectos de ley que se habían suscrito con Italia desde el año 2016 y que justamente este gobierno determinó impulsar, dada la importancia de las temáticas que refieren cada uno de estos. El primero, el traslado de las personas condenadas. El segundo, lo que tiene que ver con la asistencia legal recíproca en materia penal. Y por último, y no menos importante, el tratado de extradición. Sí, un saludo también de agradecimiento a la honorable senadora ponente Paola Holguín por impulsar estos importantes proyectos y a todos ustedes por esta votación tan ejecutiva. Muchas gracias, presidente. Bueno, a usted, señor viceministro. Entonces, no es más, no sé si quiere agregar algo finalmente la senadora Paola o si así estamos bien. Ok, bueno, entonces, señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, honorables senadores, el siguiente punto del orden del día, cuarto proyecto de ley 222 de 2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el convenio entre la República de Colombia y Japón para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias y su protocolo suscritos en Tokio el 19 de diciembre de 2018. El ponente es el honorable senador Juan Diego Gómez Jiménez, quien se encuentra presente, señor presidente. Sí, está pidiendo el uso de la palabra el senador Ernesto Macías. No, presidente, para una aclaración, señor secretario, ¿es el proyecto 222? Si es el 222, los ponentes son la senadora Paola Holguín y el senador Luis Eduardo Díaz Granados. No. O yo soy el 222 sobre el TT con Japón, el ponente es el honorable senador Juan Diego Gómez. Senador. Bueno, entonces excúsenme. Sí, señor. Está presente y pendiente de que usted le dé el uso de la palabra al senador Juan Diego, señor presidente. Ok, entonces le damos el uso de la palabra al señor ponente del presente proyecto de ley en discusión, el honorable senador Juan Diego Gómez. Presidente, para dejar constancia de mi presencia, gracias, en la comisión. Sí, tome atenta nota de la presencia del honorable senador José Luis Pérez, señor secretario, por favor. Ya lo hemos registrado, señor senador. Gracias. Mucho gusto. Si tiene el uso de la palabra el senador Juan Diego Gómez. Tiene que habilitar el sonido, por favor. Gracias, señor presidente. Este es un proyecto de ley 222 del 2020 de Senado, por medio del cual
se aprueba el convenio entre la República de Colombia y Japón para la eliminación de doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y la elusión tributaria y sus protocolos, suscrito en Tokio el 19 de diciembre del 2018. Este es un proyecto de ley que tiene iniciativa gubernamental radicado por el presidente de la República y la señora ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum de Barbieri, en la Secretaría General del Senado. El contenido del proyecto es un proyecto que recoge el convenio de la República de Colombia y Japón, repito, para la eliminación de la doble tributación, que consta de 3 artículos, incluida la vigencia. Es un proyecto de ley sobre el cual tiene un interés importante el Ministerio de Hacienda, la DIAN y la Cancillería de la República de Colombia. Realmente es un proyecto de ley importante sobre el cual me gustaría, señor secretario, que al final de la votación, o si a bien lo tiene el señor presidente, antes de la votación nos permita la participación de los funcionarios que tenían interés en explicar. Creo que el ministro de Hacienda o uno de los viceministros está presente en la reunión para hacer la presentación del proyecto desde el gobierno. Señor presidente, me informan que ya el señor ministro de Hacienda está conectado y, al igual que el señor ponente, solicitan si es posible darle el uso a la palabra antes de la votación. Claro que sí. Entonces, procedemos entonces a dársela en este momento, ¿cierto? Bueno, entonces le damos el uso de la palabra al señor ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, y con un saludo afectuoso de bienvenida a esta comisión. Le solicito nos indiquen con qué nombre está el señor ministro de Hacienda conectado a la plataforma, porque con el nombre no lo encuentro para darle sonido. Permítame un segundo, yo le pregunto a la asistente del Ministerio de Hacienda, señor presidente, porque no está con el nombre. Bueno. Parece que se le desconectó al ministro. Ya en 2 minutos están haciendo la reconexión otra vez, señor presidente. Una consulta al secretario. ¿Solamente va a intervenir el ministro de Hacienda o algún otro funcionario? Lo que me transmiten del Ministerio de Hacienda, no sé si el señor ponente tiene otra información, es que el señor ministro de Hacienda y el director de la DIAN también, o algún funcionario de la DIAN que está presente. Mientras se conecta el señor ministro de Hacienda, pudiéramos ir adelantando. Ya, aquí está el ministro de Hacienda, señor presidente, para la intervención. Con el nombre de Javier Gutiérrez, por favor, para los técnicos. Sí, señor. Habilitar el audio. Entonces, en consecuencia, le damos la bienvenida al señor ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, y le damos el uso de la palabra, por favor. Sí, tiene que activar el sonido, ministro. Sí, señor ministro, tiene que activar el sonido. Perfecto, ya, listo. Es que el aparato no lo conozco bien, entonces me demoré, disculpas. No, quería simplemente agradecerle a los miembros de esta comisión segunda la oportunidad que nos dan de venir a explicar lo que para nosotros es un proyecto
que tiene una gran importancia. Es el proyecto del convenio con Japón. Como ustedes saben, pues Japón es un país de una enorme importancia potencial para nosotros en Colombia. Tenemos en este momento, desde el año 2011, un acuerdo con ellos. ProColombia ha hecho muchos análisis sobre los potenciales que hay de exportaciones nuestras hacia el Japón, así como de posibilidades de inversión de Japón en nuestro país, todos los cuales se facilitan si ustedes tienen a bien considerar favorablemente esta iniciativa que tenemos. Entre los sectores que ProColombia ha identificado como potencial inversiones japonesas en nuestro país, que se verían amparadas por este convenio, estamos obviamente ellos son líderes mundiales en sus sectores de energía, en el sector de logística, los servicios financieros y algunos otros sectores. En el año 2011 firmamos un acuerdo sobre promoción y protección recíprocas de inversiones y este proyecto sería como la segunda parte de ese envión. El Japón ocupa, dentro de todos nuestros socios comerciales, es el país número 19. Hay un enorme potencial exportador hacia el Japón. Se han identificado diferentes áreas. ProColombia ha hecho trabajos en los cuales identifican diferentes tipos de exportaciones y el punto de fondo es que este es un convenio que nos facilitaría muchísimo explotar ese potencial. Recuerdo, solamente es el lugar 19, el país 19 en nuestra lista de socios comerciales por el lado de las exportaciones y entonces ese digamos, es un enorme potencial que se vería beneficiado con este convenio. Las herramientas de cooperación fiscal entre los estados contratantes y las herramientas contra la evasión fiscal, tales como el intercambio de información, asistencia en el recaudo, limitación de acceso a los beneficios del convenio contra prácticas de abuso, es el siguiente componente que tiene nuestra propuesta que les traemos aquí a la Comisión Segunda. Nosotros hemos preparado una presentación que con la DIAN con el fin de ir punto por punto en estos detalles que he esbozado en este momento. La presentación de la DIAN. Perfecto. Muchísimas gracias. Aquí estoy pendiente para las inquietudes, las preguntas, para profundizar y yo invitaría pues si ustedes lo consideran, a tener esa breve presentación de la DIAN con el fin de ir a los puntos específicos del proyecto que traemos para discusión. Ok, entonces, muchas gracias, señor ministro. Y en consecuencia le damos el uso de la palabra a la doctora Claudia Vargas, directora de Asuntos Internacionales de la DIAN, para que haga la exposición que tiene del presente proyecto de ley en discusión. Muy buenos días, señor presidente y demás senadores. Muchísimas gracias por permitirnos, como decía el ministro, presentar este proyecto de ley que es de gran importancia para nosotros. Presentamos un saludo especial del director general de la DIAN, doctor José Andrés Romero Tarazona, quien desafortunadamente no nos puede acompañar en la mañana de hoy. Les pido, me confirman si pongo yo la presentación o la pueden compartir ustedes. Correcto. Perfecto, bueno, muchas gracias. Si pasamos entonces, como lo decía el señor ministro, tenemos acá algunos datos sobre la inversión de Japón en Colombia, así como todas las oportunidades que desde nuestras industrias y nuestros diferentes sectores económicos tenemos para expandir nuestro comercio hacia Japón. Japón, recordemos, es uno de los principales socios de Colombia. Adicionalmente, es la puerta para todo el comercio en el continente asiático. Si podemos seguir, entonces, quisiera no demorarme en cifras que ya ha mencionado el señor ministro, pero quisiera pasar entonces, por favor, a la página 9 de la presentación,
donde vamos a encontrar una suma de principales compañías de Japón que ya se encuentran establecidas en Colombia, generando una gran inversión en nuestro país, desarrollo económico y social, trabajos y oportunidades en los diferentes sectores. Es así como, por ejemplo, estamos teniendo presencia de Japón en las diferentes ciudades, en las principales ciudades de Colombia, como Barranquilla, Medellín y sus alrededores, Pereira, en el Valle, en Bogotá y sus alrededores. Compañías entonces distribuidoras de consultoría, diferentes plantas industriales, compañías de comercio, bancos y seguros, industrias, compañías farmacéuticas, compañías y agencias de viajes, todo esto que está en este momento en Colombia y que con seguridad va a aumentar su presencia en nuestro país. En el slide que se está presentando vemos entonces los flujos de inversión de Japón en Colombia en los últimos 2 años y de Colombia en el Japón. Y si pasamos al siguiente gráfico, vamos a poder ver cómo en los últimos años ha sido ya una marcada tendencia de la inversión en Japón, ha sido alta y se ha mantenido, lo cual nos permite esperar que una vez este convenio, si ustedes tienen a bien aprobarlo, pueda entrar en vigencia, esta inversión no solamente se va a mantener, sino que se va a aumentar en un número importante. Seguimos, por favor, a la siguiente y a la siguiente. Vamos a hablar entonces un poco de qué es la doble tributación, que es el objetivo principal de este tipo de convenios. La doble tributación internacional se define como la aplicación de impuestos similares en 2 o más estados a un mismo contribuyente y sobre una misma renta durante un mismo periodo. Lo que hace los convenios para evitar la doble tributación es distribuir las potestades tributarias entre los 2 estados y permitir así que se remuevan importantes obstáculos para el traslado de inversiones, de conocimientos y tecnología, de servicios, de comercio entre los países contratantes. Se remueven estos obstáculos a través del convenio de doble imposición o de convenios para evitar la doble tributación, y adicionalmente se constituye como una herramienta principal e importantísima para poder combatir la evasión y la elusión fiscal internacional entre los 2 estados. Si pasamos por favor a la siguiente página, aquí tenemos un resumen entonces de lo que es el convenio desde el punto de vista jurídico. Es un contrato entre los 2 estados firmantes en el que se establecen en consecuencia obligaciones y derechos recíprocas. Se rige por el principio pacta sunt servanda, es un acuerdo de doble imposición, es una ley para los estados, no crea impuestos, y esto es muy importante resaltarlo, los convenios de doble imposición no crean los impuestos, esta potestad tributaria continúa en cabeza de cada uno de los estados de conformidad con su constitución y con su ley, pero lo que hacen es eliminar o aliviar la doble tributación, como vamos a ver a continuación, y son una herramienta, como ya mencionaba, muy importante para la asistencia y la cooperación entre las administraciones tributarias de los 2 estados. Si pasamos a la siguiente, gracias. Aquí vemos entonces ya gráficamente en un ejemplo ¿por qué es que surge la doble tributación? Tenemos el principio de la residencia y el principio de la fuente. El principio de la residencia, que es bajo el cual los estados, teniendo en cuenta el nexo que sus residentes fiscales tienen con su territorio, con el país, con la infraestructura y los medios que les permiten desarrollar sus negocios, sus empresas y su vida económica, el Estado considera que ese es un nexo suficiente para gravar la renta mundial de esos residentes fiscales. Por el otro lado, tenemos el principio de la fuente, donde el nexo que se ve es que se está desarrollando una actividad económica que está generándose unas rentas derivadas de actividades, diferentes tipos de actividades
desarrolladas dentro del territorio de un estado y en consecuencia ese estado tiene la potestad de gravar esas rentas. Estos principios de residencia y fuente coexisten tanto dentro de los países, por ejemplo, nosotros Colombia grabamos a nuestros residentes por renta mundial, pero también grabamos a los no residentes por principio de fuente. Y lo mismo sucede en los demás estados. Entonces hay un choque o una sobreposición de estos dos principios que lo que hacen es que llevan a una doble imposición. Así, por ejemplo, en la gráfica tenemos una compañía Colco que graba, que está desarrollando en el estado B, en este caso Japón, unas actividades que van a ser grabadas en Colombia bajo el principio de la residencia y en el Japón bajo el principio de la fuente. Entonces, bajo el convenio de doble imposición, lo que vamos a hacer es que los estados se van a distribuir las potestades tributarias y van a permitir que la utilidad de la compañía colombiana no se vaya en pagar impuestos tanto en Japón como en Colombia, sino que haya una efectividad y que haya una distribución entre los dos estados, permitiendo que la compañía colombiana tenga sus utilidades y pueda ser competitiva en Colombia. Y lo mismo sucede en el caso de compañías y empresas y personas naturales que vengan a Colombia del Japón. Señor presidente, ese es el punto principal que queríamos tocar en este momento. Les agradezco mucho su tiempo y quedamos atentos a cualquier inquietud que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Entonces, le damos el uso de la palabra al señor ponente, Juan Diego Gómez. Señor secretario, creo que con esta explicación, la presentación del proyecto, podemos proceder a iniciar la votación si no hay dudas de alguno de los senadores presentes. Presidente, sí, señor. Para dejarle una inquietud al doctor Juan Diego Gómez y al Ministerio de Hacienda, si es tan amable para el uso de la palabra, presidente. Sí, claro, tiene el uso de la palabra el honorable senador José Luis Pérez. Gracias, señor presidente. No, simplemente queremos respaldar desde Cambio Radical, por supuesto, este tipo de convenios que permite la no doble tributación, como bien lo explicaba el ministro Carrasquilla y lo explicaba la funcionaria de la DIAN. Pero voy a dejar una inquietud y quisiera, señor ministro de Hacienda, si me permite poderle hacer una visita oficial al Ministerio de Hacienda con el señor ponente y, si me lo permite, con el doctor Luis Eduardo Díaz Granados para la siguiente inquietud. Simplemente voy a dejar la inquietud, ello con el propósito de que este convenio no se vea afectado en un componente que es el siguiente. La relación comercial entre el Japón y Taiwán comercial, no solamente en el Japón, sino en Colombia. Por supuesto, con empresas constituidas desde Tokio. Entonces, señor presidente, usted me entenderá, usted que ha estado en el Asia, y lo mismo el señor ponente, voy a dar una cifra. Cerca de 430 millones de dólares hoy están invertidos en Colombia bajo la figura de sociedad japonés-taiwanés. Y viene ocurriendo una situación que bien vale la pena articular, ya lo saben en la Cancillería y ya lo saben en el Ministerio de Comercio Exterior, y bien pudiera tener conocimiento en detalle el Ministerio de Hacienda y la DIAN. Hoy en día tengo 5 casos. Quisiera exponerlos personalmente y no ampliados a través de la comisión, donde inversionistas
de Japón que tienen nacionalidad taiwanesa han venido a Colombia a renovar su cédula de extranjería y les están diciendo que la pueden renovar si ponen su origen de China continental. A mí me parece que eso puede afectar gravemente esa inversión de más de 430 millones de dólares en Colombia, porque he tenido contacto con 3 de ellos y me manifiestan que prefieren no seguir invirtiendo en Colombia, así sean empresas japonesas cuyos socios o propietarios son de Taiwán, porque no van a renunciar a su nacionalidad taiwanesa, así tengan una sociedad en Tokio. ¿Ello qué significa? Ello significa que ese tipo de empresarios van a retirar sus inversiones en Colombia. Luego, además de la no doble tributación, se requiere tocar este tema muy seguramente en reunión en donde se articulen la Cancillería, el Ministerio de Hacienda y la DIAN en el siguiente sentido. Sabemos que tenemos solamente relaciones comerciales con Taiwán. No hay relaciones diplomáticas, pero eso no nos aparta de respetar las inversiones que se vienen haciendo desde el Japón en Colombia, cuya sociedad tenga origen taiwanés. Y se podría considerar, señor presidente, señor ponente, una hostilidad por parte de Colombia que obligue a una persona que tenga origen de un país a sacar una cédula de extranjería de otro país para que pueda mantener inversiones en Colombia. Solamente quiero dejar esa inquietud planteada, y si el señor ministro de Hacienda, como el señor ministro de Comercio Exterior, me permitió o nos permitió llevar esta inquietud en donde se manifiesta desde el Ministerio de Comercio Exterior, que claro que están interesados, muy interesados, en que ese tipo de inversiones en Colombia se mantengan, porque las relaciones puramente comerciales no tienen que ver nada con las relaciones diplomáticas. Y más, tratándose de que son inversiones de empresas japonesas cuyas sociedades pueden estar constituidas por taiwaneses. Creo que ese es un tema que debemos de revisar al tenor de este tipo de ejercicios, de convenios y de tratados, para efectos de que no se nos vayan importantes inversiones asiáticas en Colombia y mucho menos en este momento de reactivación económica. Ese es un tema que debemos tratar con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior y la Cancillería y Migración Colombia. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador. Entonces, pedimos al señor secretario que tome atenta nota de la para la audiencia allá en el Ministerio de Hacienda. Le damos la palabra al senador Juan Diego. Señor presidente, muchas gracias. Yo creo que con las presentaciones que hemos recibido ya por parte del ministro de Hacienda y por parte de la doctora Vargas, delegada del director de la DIAN, podemos proceder a iniciar la votación del proyecto, señor secretario. Advirtiendo que recogemos la inquietud del doctor José Luis Pérez, escúcheme que me vuelva a tomar la palabra, presidente, advirtiendo que recogemos la inquietud del senador José Luis Pérez, que será estudiada en compañía suya y que la pondremos a consideración del ministro de Hacienda y de la Cancillería respectivamente. Bueno, entonces, señor secretario. Señor presidente, con su venia entonces le doy lectura a la proposición final con que termina el informe de ponencia para que posteriormente usted lo someta a votación de los honorables senadores. Dice así: proposición.
Por las anteriores consideraciones de conveniencia y de conformidad, presento ponencia positiva y propongo a los integrantes de la Comisión Segunda del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 222 de 2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el convenio entre la República de Colombia y Japón para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias y su protocolo, suscritos en Tokio el 19 de diciembre de 2018. Firma el honorable senador Juan Diego Gómez, ponente, para que por favor lo someta a consideración, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, sometemos a consideración el informe de ponencia presentado por el honorable senador Juan Diego Gómez. Está abierta la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. ¿Qué pasa, señor secretario? Ya para confirmar. Cepeda Castro Iván. Voto sí, señor secretario. Sí. Díaz Granados Luis. Luis Díaz Granados vota sí. Vota sí. Durán Barrera Jaime. Durán Barrera Jaime vota sí, señor secretario. Sí. García Turbay Lidio. García Turbay Lidio. García Turbay Lidio vota sí. Vota sí, senador Lidio. Gómez Jiménez Juan Diego. Gómez Jiménez Juan Diego vota sí, señor secretario. Vota sí. Holguín Moreno Paola. Holguín Moreno Paola vota sí, señor secretario. Vota sí. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías vota sí. Vota sí. Pérez Oyuela José Luis. José Luis Pérez Oyuela vota sí, señor secretario. Vota sí. Sanguino Páez Antonio. Voto sí, señor secretario. Vota sí, senador Sanguino. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold vota sí, señor secretario. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Virgüez Piraquive Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, señor secretario. Con el voto positivo del senador Werner Zambrano, le informo, señor presidente, 11 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición final con que termina el informe de ponencia. De igual forma, me permito informarle que el proyecto de ley consta de 3 artículos, ninguno tiene proposición y el señor ponente ha solicitado la omisión de la lectura del articulado. En consecuencia, para que usted ponga, por favor, en consideración la omisión de la lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley. Ok, sí, muchas gracias, señor secretario. Entonces, en consecuencia, se somete a consideración el articulado del presente proyecto de ley en estudio. Está abierta la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Señor secretario, sírvase, por favor, llamar a lista para saber la votación de los honorables senadores integrantes de la Comisión Segunda. Cepeda Castro Iván. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Díaz Granados Luis. Luis Díaz Granados vota sí. Sí. Durán Barrera Jaime. Durán Barrera Jaime. Habilite el audio, senador Jaime, por favor, para poderle escuchar. Voto sí, señor secretario. Perfecto, senador. García Turbay Lidio. García Turbay Lidio. Gómez Jiménez Juan Diego. Gómez Jiménez Juan Diego vota sí. Sí. Holguín Moreno Paola. Holguín Moreno Paola vota sí. Vota sí. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Vota sí. Pérez Oyuela José Luis. José Luis Pérez Oyuela vota sí. Senador Pérez vota sí. Sanguino Páez Antonio. Sanguino Páez Antonio vota sí, señor secretario. Vota sí. Suárez Vargas John Harold. Vota sí, Suárez Vargas John Harold. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Virgüez Piraquive Manuel. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, señor secretario. Le informo, señor presidente, 10 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley.
Me permito con su venia leer el título del proyecto de ley. Proyecto de ley número 222 de 2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el convenio entre la República de Colombia y Japón para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias y su protocolo suscritos en Tokio el 19 de diciembre de 2018. Está leído el título, señor presidente, para que por favor lo ponga en consideración con la pregunta sobre si quieren los senadores que este proyecto siga su trámite en la plenaria del Senado. Por favor, activar su sonido, señor presidente. Gracias, señor secretario. Entonces, en consecuencia, sometemos a consideración de los integrantes de la Comisión Segunda Constitucional el título del presente proyecto de ley en discusión y el deseo de los integrantes de dicha comisión de que el mismo haga trámite a segundo debate. Está abierta la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Sírvase, señor secretario, llamar al para confirmar de los honorables Cepeda Castro Iván. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Díaz Granado Luis. Luis Granado. Vota sí. Durán Barrera Jaime. Voto sí, señor secretario. Vota sí, senador Durán. García Turbay Lidio. García Turbay vota sí, señor secretario. Vota sí, senador Lidio. Gómez Jiménez Juan. Gómez Jiménez Juan Diego vota sí. Vota sí, senador Juan Diego. Holguín Moreno Paola. Holguín Moreno Paola vota sí. Sí, senador Holguín. Macías Tobar. Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Senador Macías, sí. Pérez Oyuela José Luis. José Luis Pérez Oyuela vota sí. Vota sí. Sanguino Páez Antonio. Voto sí, señor secretario, Antonio Sanguino. Sí, senador Sanguino. Suárez Vargas John Harold. Voto sí, señor secretario. Gracias. Senador John Harold Vargas vota sí. Valencia Medina Feliciano. Irgüez Piracribe Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, señor secretario. Vota sí. Le informo, señor presidente, 11 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobado el título del proyecto de ley y el querer de los honorables senadores de que éste continúe su trámite en la plenaria del Senado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el quinto punto, el proyecto de ley número 198 de 2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la República de Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde con respecto a la personería jurídica y los privilegios e inmunidades del Instituto Global para el Crecimiento Verde, suscrito en Seúl el 31 de enero de 2017 y en Bogotá el 6 de marzo de 2017. Los ponentes, los honorables senadores Juan Diego Gómez Jiménez y el honorable senador John Harold Suárez Vargas, quienes se encuentran presentes y listos para rendir la ponencia, señor presidente. Señor secretario, si me permite, me gustaría, con la venia del senador John Harold Suárez, solicitar el aplazamiento de este proyecto para continuar con la sesión del día de hoy. Señor presidente, por favor, para que usted entonces, no sé si el senador John Harold quiere manifestar algo, señor presidente. Le damos el uso de la palabra al honorable senador John Harold Suárez, a ver si está de acuerdo con el otro ponente del proyecto de aplazar la discusión del presente proyecto de ley. Listo, no hay ningún inconveniente. Yo lo tengo listo, pero si la ponencia es compartida, honorable presidente, no hay ningún inconveniente, lo podemos postergar. Señor presidente, hay una proposición de los señores ponentes de aplazar la discusión del proyecto de ley para que por favor la someta a consideración. Con la pregunta. En consecuencia, sometemos a consideración la proposición de los ponentes de aplazar la discusión del presente proyecto de ley. Señor presidente, le informo que ningún senador ha manifestado voluntad en contrario de la propuesta de aplazamiento. En consecuencia, se acepta por parte de la comisión el aplazamiento del proyecto de ley propuesto por los señores ponentes. Siguiente punto, señor presidente. El siguiente punto es el proyecto de ley
202 de 2020 Senado, por medio del cual se aprueba el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización de espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, suscrito el 27 de enero de 1967 en Washington, Londres y Moscú. Los autores, la ministra de Relaciones Exteriores, doctora Claudia Blum, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el ponente es el honorable senador Ernesto Macías Tovar, quien se encuentra presente. Sí, gracias, señor secretario. Entonces, en consecuencia, le damos el uso de la palabra al honorable senador Ernesto Macías Tovar. Presidente, muchas gracias. Nuevamente un saludo a todos los compañeros de la comisión, al señor vicecanciller, quien se encuentra presente. Este es un proyecto sencillo pero muy importante. Es un proyecto por medio del cual se aprueba el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, suscrito el 27 de enero de 1967 en Washington, Londres y Moscú, como bien lo anunciaba el señor secretario. Este es un proyecto que tiene 3 artículos, muy importante porque con la ratificación de este tratado, Colombia podrá tener mayor acceso a procesos de investigación y transferencia de conocimiento y tecnología en espacios o en temas espaciales. Es un tratado que brinda seguridad a los estados que quieran participar o beneficiarse de las actividades en torno al espacio ultraterrestre, teniendo como marco principal jurídico la Carta de las Naciones Unidas. Es uno de los logros más destacados en el desarrollo del derecho internacional alcanzado hasta el momento por las Naciones Unidas. Permite que a los estados, como ya lo manifestaba, participar con coherencia en escenarios e instancias internacionales competentes relacionadas con este tema, en estos temas espaciales. Define un marco general para el desarrollo del derecho espacial, establece las bases para crear un entorno seguro para el desarrollo de las actividades espaciales, promueve y facilita la descentralización del espacio y facilita y fomenta la cooperación internacional en estos temas científicos, técnicos, tecnológicos y jurídicos con fines pacíficos del espacio. Sobre el tratado, es un tratado que tiene 17 artículos, se refiere a diferentes elementos como el reconocimiento de un interés común en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, estipula el libre acceso a todas las zonas de los cuerpos celestes, hace el reconocimiento del espacio ultraterrestre, incluido, como dijimos, la Luna y otros cuerpos celestes, estará abierto a la investigación científica y fomenta desde luego la cooperación internacional de dichas investigaciones. Este proyecto, como ya lo manifesté, señor presidente, consta de 3 artículos, no tiene ninguna proposición. Yo solicitaría omitir la lectura de los artículos para su aprobación y me permito finalmente leer la proposición con que termina la ponencia. Dice así: con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa, me permito rendir ponencia positiva y, por tanto, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate favorable al proyecto de ley 202 de 2020 Senado. En esos términos dejo rendida o explicada la ponencia, señor presidente, y desde luego reitero a la comisión darle afirmativamente el segundo debate. Muchas gracias. A usted, honorable senador. Entonces, en consecuencia, le solicitamos al señor secretario dar lectura al informe con que termine la ponencia, por favor. Señor presidente, el señor ponente ya le ha dado lectura al informe con que termina la ponencia. Si usted quiere, puede colocarlo de una vez a consideración de los honorables senadores. Perfecto. Entonces, sometemos a consideración de los integrantes de la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República
el informe de ponencia leído por el honorable senador Ernesto Macías Tovar. Está abierta la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Llame, por favor, señor secretario, a lista para saber la votación de los honorables senadores. Señor presidente, honorables senadores, Cepeda, Castro, Iván. Voto sí, señor secretario. Así. Díaz Granados, Luis Eduardo. Luis Díaz Granados vota sí. Vota sí. Durán Barrera, Jaime. Jaime Durán vota sí. Vota sí. García Turbay Lidio. García Turbay Lidio vota sí. Vota sí, senador Lidio. Gómez Jiménez Juan Diego. Holguín Moreno Paola. Holguín Moreno Paola vota sí. Vota sí. Macías Tovar Ernesto. Ernesto Macías Tovar vota sí. Vota sí. Pérez Oyuela José Luis. José Luis Pérez Oyuela vota sí. Vota sí. Sanguino Páez Antonio. Sanguino Páez Antonio. Escuché a Luigi Echeverry con Cayeta Daza hablando de Marte. Senador Sanguino, tiene su audio habilitado. Señor Le estamos preguntando cómo vota, señor presidente. Señor senador. Senador Sanguino, disculpe, no le entendemos. ¿Vota sí o vota no? Voto sí. Vota sí, senador Sanguino. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold vota sí, señor secretario. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Virgo Espiraquive Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, señor secretario. Vota sí. Le informo, señor presidente, 10 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia ha sido aprobada la proposición final con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley. Para que, por favor, le informo también que el proyecto de ley consta de 3 artículos. El ponente también ya ha solicitado públicamente la omisión de la lectura del articulado para que, por favor, lo someta junto con el articulado para votación de los honorables senadores. Le sometemos a consideración de los integrantes de la Comisión Segunda el articulado del presente proyecto de ley. Está abierta la discusión, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Llame a lista, señor secretario, por favor. Señor presidente, honorables senadores. Cepeda Castro Iván. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Díaz Granados Luis Eduardo. Luis Díaz Granados vota sí. Vota sí. Durán Barrera Jaime. Senador Jaime, habilitar su audio, por favor. Voto sí, señor secretario. Vota sí, senador Durán. García Turbay Lidio. García Turbay Lidio vota sí, señor secretario. Vota sí, senador Lidio. Gómez Jiménez Juan Diego. Le informa el senador Juan Diego que ha tenido que ingresar a una cita médica. Señor presidente, se excusa de la votación de este proyecto. Holguín Moreno Paola Andrea. Holguín Moreno Paola vota sí. Vota sí. Macías Tovar Ernesto. Ernesto Macías Tovar vota sí. Vota sí. Pérez Oyuela José Luis. José Luis Pérez Oyuela vota sí. Vota sí. Sanguino Páez Antonio. Voto sí, señor secretario. Sí, Andrés, claro, de Consellería. Senador Antonio Sanguino vota sí. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold vota sí. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Virgo Espiraquive Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, señor secretario. Vota sí. Señor secretario. Vota. Perdón, ¿quién me habla? Sí, senador Sanguino, ya lo...
Ya lo registramos con el sí. ¿10 votos por el sí, señor presidente? Ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley. Con su venia, me permito darle lectura al título del proyecto de ley para que posteriormente lo pueda usted poner a consideración de los honorables senadores. Proyecto de ley número 202 de 2020, Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, suscrito el 27 de enero de 1967 en Washington, Londres y Moscú. Está leído el título, señor presidente, para que por favor lo ponga en consideración con la pregunta sobre el querer de los senadores de que el proyecto siga su trámite. Sí, muchas gracias, señor secretario. Entonces, sometemos a consideración el título del presente proyecto de ley y el deseo de los honorables integrantes de la Comisión Segunda de que el mismo haga trámite para segundo debate. Abierta la discusión, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Sírvase, señor secretario, llamar a lista para saber la votación de los honorables senadoras y senadores. Señor presidente, honorables senadores, Cepeda Castro Iván. Voto sí. Vota sí. Díaz Granados Luis. Luis Díaz Granados vota sí. Vota sí. Durán Barrera Jaime. Durán Barrera Jaime. García Turbay Lidio. García Turbay Lidio vota sí. Vota sí, senador Lidio. Gómez Jiménez Juan Diego. Holguín Moreno Paola. Holguín Moreno Paola vota sí. Señor secretario, Jaime Durán vota sí, que me había desconectado. Jaime Durán vota sí. Vota sí, senador Jaime Durán. Vota sí, senadora Paola Holguín. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Vota sí. Pérez Oyuela José Luis. José Luis Pérez Oyuela vota sí. Vota sí, senador Pérez. Sanguino Páez Antonio. Voto sí, señor secretario. Vota sí, senador Sanguino. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold vota sí. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Virgo Espiraquio Emanuel. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, señor secretario. Vota sí. 10 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobado el título del proyecto de ley y el querer de los honorables senadores de que este tenga segundo debate en la plenaria del Senado, señor presidente. Y muchas gracias, señor secretario. Entonces procedemos a levantar la sesión del día de hoy y convocamos para mañana a las comisiones. Presidente, hay un proyecto muy corto que está en la Federación Nacional de Cacao hace mucho tiempo pendiente de este proyecto. A mí me gustaría que es el que sigue. Yo creo que si ustedes tienen a bien, ni siquiera intervendría con el objeto de que se apruebe. Son muchas las familias que se benefician, presidente. No nos demoramos más de 5 minutos. Cuente con ello, honorable senador Werner. Entonces, sírvale, señor secretario, a darle lectura al siguiente punto, el del doctor Werner. Así es, señor presidente. El siguiente punto es el proyecto de ley 219 de 2020, Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional del Cacao adoptado en Ginebra el 25 de junio de 2010. El ponente, el honorable senador Werner Zambrano, quien se encuentra presente, señor presidente. Sí, tiene el uso de la palabra el honorable senador Werner Zambrano. Gracias, señor presidente. Como les prometí, de tal manera que voy a obviar, ustedes lo han leído, el proyecto es un convenio también que se realizó hace muchos años, en el 2010, con países como Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú, Alemania, Italia, en fin, va a beneficiar a muchísimas familias, señor presidente. La federación ha estado muy al tanto, es un convenio que inclusive se presentó esta iniciativa en el 2017. Desafortunadamente no se le dio ningún debate. No es justo que así sean pocas familias, pero son 60,000 familias que viven del cacao.
y sobre todo aquellos municipios que hoy están en conflicto, como Tumaco mismo, que se dedican mucho, como el Huila, como el norte de Santander en Catatumbo, en fin, y personas directamente que se benefician, señor presidente, son alrededor de 250,000 personas, de tal manera que yo sé que todos lo vamos a acompañar esta iniciativa y no quiero extenderme más, presidente. Fue iniciativa del gobierno nacional presentada por la canciller Claudia Blum, de tal manera que le pediría, son 3 artículos también, le pediría, señor presidente, que los someta a consideración de la plenaria. Claro que sí, honorable senador Werner. Entonces, señor secretario, sírvase leer, por favor, el informe con que termina la ponencia. Señor presidente, honorable senador, la proposición final con que termina el informe de ponencia dice así: propongo dar primer debate al proyecto de ley número 219/2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional del Cacao adoptado en Ginebra el 25 de junio de 2010. Está leído la proposición final con que termina el informe de ponencia, señor presidente, para que por favor lo someta a consideración. Correcto. Entonces, abrimos la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Sírvase, señor secretario, y llamar a lista para saber la votación de los honorables senadores. Señor presidente, honorables senadores, Cepeda Castro Iván. Cepeda Castro Iván. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Luis Díaz Granados vota sí. Vota sí. Durán Barrera Jaime. Jaime Durán vota sí. Vota sí, senador Durán. García Turbay Lidio. Senador García Turbay Lidio. Gómez Jiménez Juan Diego. Sí, señor secretario, disculpe. Vota sí el senador Lidio. Aquí Sí, queda señor. registrado, senador Lidio. Gracias. Gómez Jiménez Juan Diego. Con gusto, senador. Holguín Moreno Paola. Voto sí, señor secretario. Vota sí, senador Holguín. Macías Tobar Ernesto. Ernesto Macías Tobar vota sí. Vota sí, senador Macías. Pérez Oyuela José Luis. José Luis Pérez Oyuela vota sí, señor secretario. Vota sí, senador Pérez. Sanguino Páez Antonio. Voto sí, señor secretario. Vota sí, senador Sanguino. Suárez Vargas John Harold. Senador Suárez Vargas John Harold. Vota sí, vota no. Suárez Vargas John Harold vota sí. Vota sí, senador. Vota sí. Suárez Vargas John Harold. Queda registrado, senador. Valencia Medina Feliciano. ¿Me copió, secretario? Sí, señor senador. Votó con el sí. Aquí lo registramos. Virgües Piraquive Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, señor secretario. Con el voto positivo, señor presidente, del senador Werner Zambrano, le informo 9 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición final con que termina el informe de ponencia. De igual forma, me permito reiterarle, como lo expresó el ponente, que el proyecto de ley consta de 3 artículos y el señor ponente ha solicitado la omisión de la lectura del articulado para que por favor someta a consideración de los senadores la omisión de la lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley. Se somete en consecuencia al articulado del presente proyecto de ley. Sírvase, señor secretario, llamar a lista para saber la votación de los honorables senadores. Señor presidente, honorables senadores, Cepeda Castro Iván. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Luis Díaz Granados vota sí. Vota sí. Durán Barrera Jaime. Jaime Durán vota sí. Vota sí. García Turbay Lidio. García Turbay Lidio. Vota sí. Vota sí, senador Lidio. Gómez Jiménez Juan Diego. Holguín Moreno Paola. Senadora tiene el Voto audio. sí, señor secretario. Vota sí, senadora Holguín. Macías Tobar Ernesto.
Ernesto Macías Tobar vota sí. Vota sí, senador Macías. Pérez Oyuela José Luis. José Luis Pérez Oyuela vota sí. Vota sí el senador Pérez. Sanguino Páez Antonio. Sanguino Páez Antonio. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold vota sí, señor secretario. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Virgüez Piraquive Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano Erazo vota sí, señor secretario. Vota sí, senador Werner. Le informo, señor presidente, 8 votos por el sí, ningún voto por el no. En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley. Me permito con su venia darle lectura al título del proyecto de ley. Dice así: proyecto de ley número 219/2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional de Cacao adoptado en Ginebra el 25 de junio de 2010. Está leído el título, señor presidente, para que por favor lo ponga en consideración de los honorables senadores con la pregunta. Sí, gracias, señor secretario. Entonces, se abre la discusión sobre el título del proyecto y el deseo de los honorables concejales de que el mismo haga trámite a segundo debate. Anuncio que va a cerrar. Senadores, ¿no? Sí. Es que él fue concejal. Ah, mierda, perdón. Entonces, bueno, se cierra la discusión. Llame, señor secretario, lista para la votación. Sí, señor presidente. Cepeda Castro Iván. Buen Consejo Barranquilla. Díaz Granados Luis. Luis Díaz Granados vota sí. Vota sí. Durán Barrera Jaime. Voto sí, señor secretario. Vota sí. García Turbay Lidio. Suele pasar cuando uno viene del Consejo de la Asamblea. A mí me pasó, doctor Luis Granado. Vota sí. Vota sí, Voto senador sí. Lidio. Un abrazo. Perfecto. Gómez Jiménez Juan. Holguín Moreno Paola. Sí, voto sí, señor secretario. Vota sí, senadora Holguín. Macías Tobar Ernesto. No se preocupe, doctor Lucho, que todos pasamos por ahí, todos fuimos concejales y diputados. Voto sí, señor secretario. Vota sí, senador Macías. Pérez Oyuela José Luis. José Luis Pérez Oyuela vota sí. Vota sí. Sanguino Páez Antonio. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas John Harold vota sí, señor secretario. Vota sí. Valencia Medina Feliciano. Virgüez Piraquive Manuel Antonio. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano vota sí, señor secretario, y agradeciéndoles que nos hayamos quedado 5 minuticos más. Muchas gracias. 8 votos por el sí, ningún voto por el no, señor presidente. En consecuencia, ha sido aprobado el título del proyecto de ley y el querer de los honorables senadores de que este proyecto tenga segundo debate. Antes de levantar, señor presidente, le solicito me permita realizar los anuncios para los proyectos de ley que se discutirán y se votarán en la próxima sesión. Ok. Perfecto. Proyecto de ley número 198/2020 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la República de Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde con respecto a la persona jurídica y los privilegios e inmunidades del Instituto Global para el Crecimiento Verde, suscrito en Seúl el 31 de enero de 2017 y en Bogotá el 6 de marzo de 2017. Proyecto de ley número 265/2020 Senado, por medio de la cual se aprueba la Carta de Constitución del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, adoptado en Kuala Lumpur, Malasia, el 21 de noviembre de 2015. Proyecto de ley número 145/2020 Senado, por medio de la cual la nación se asocia para honrar y exaltar la memoria de las víctimas de la masacre de las banderas y declara el 6 de diciembre como día conmemorativo de las víctimas de la masacre de las bananeras, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 153 de 2020 Senado, por medio de la cual la nación exalta la memoria, vida y obra del escritor, historiador, sociólogo y periodista Alfredo de la Cruz Molano Bravo por su relevancia en la construcción de la paz y la investigación del conflicto y la ruralidad en Colombia. Proyecto de ley número 101 de 2020 Senado, por medio de la cual se fijan criterios de equidad laboral para los soldados profesionales e infantes profesionales de las fuerzas militares. Proyecto de ley número 169/2020 Senado, por el cual la nación declara el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas
de ejecuciones extrajudiciales. Se asocia y rinde público homenaje a la Fundación Madres de Falsos Positivos Soacha y Bogotá y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 026 de 2020, Senado, por medio de la cual se modifica y se derogan disposiciones del decreto 541-2020. Proyecto de ley número 147 de 2020, Senado, por medio de la cual se crea el Servicio Social para la Paz y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 126 de 2020, Senado, por la cual se reforma la ley 1621 de 2003, el sistema de depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia y se dictan otras disposiciones para desarrollar la convocatoria para fortalecer el marco. Sesión de bancadas convocada para el día de hoy. Al micrófono que está abierto, por favor, ponle silencio para poder hacer los anuncios. Gracias. Proyecto de ley 126 de 2020, Senado, por la cual se reforma la ley del 1621-2013, el sistema de depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia y se dictan otras disposiciones para fortalecer el marco jurídico que permita a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal. Proyecto de ley número 146 de 2020, Senado, por la cual se regula el sistema de ascensos de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 038-2020, Senado, por la cual se regula el uso de la fuerza y la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones públicas. Proyecto de ley, permítame un segundo, señor presidente. Proyecto de ley número 259-2020, por la cual la Nación y el Congreso de la República se asocian y rinden homenaje al municipio de Bolívar en el departamento del Cauca con motivo de la celebración de los 200 años de ser el cuartel general de los ejércitos libertadores de la campaña del sur y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 247-2020, Senado, por medio del cual la Nación se conmemora los 85 años de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Proyecto de ley número 256 de 2020, Senado, por medio de la cual la Nación se vincula a la celebración de los 117 años de existencia de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de carácter oficial situada en la ciudad de Cúcuta y se autoriza a su homenaje la construcción del comedor, la batería sanitaria y el bloque de servicios educativos, la educación y ampliación de su infraestructura y la dotación. Proyecto de ley número 292 de 2020, Senado, por medio de la cual se aprueba el convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia hecho en La Haya, Reino de los Países Bajos, el 23 de noviembre de 2007. Proyecto de ley número 291 de 2020, Senado, por medio de la cual la Nación aprueba el tratado entre la República de Colombia y la República Popular China sobre el traslado de personas condenadas, suscrito en Beijing, República Popular de China, el 31 de julio de 2019. Proyecto de ley número 016 de 2020, Senado, por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Boyacá, con motivo de la celebración del bicentenario de su fundación y se dictan otras disposiciones acumulado con el proyecto de ley número 310 de 2020, Senado, por la cual la Nación y el Congreso de la República se asocian y rinden homenaje al municipio de Guayatá en el departamento de Boyacá con motivo de la conmemoración de los 200 años de su fundación. Se autorizan apropiaciones presupuestales para la ejecución de obras de inversión social y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 231-2020, Senado, 235-2019, Cámara, por medio de la cual la Nación se conmemora y declara el día 5 de octubre como Día Nacional de la Mutualidad. Y finalmente, señor presidente, honorables senadores, el proyecto de ley número 057-2020, Senado, 265-2020, Cámara, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Están leídos los anuncios de los proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión, señor presidente. Perfecto, señor secretario. Muchas gracias a todos los asistentes a la sesión. Entonces, en consecuencia, levantamos y convocamos por secretaría. Perfecto, señor presidente. Honorables senadores.